acerca de la doctrina de las penas eternas. La doctrina de las penas eternas, así como la del infierno material, tuvo su razón de ser, mientras el miedo sirvió de freno a los hombres poco adelantados, tanto en lo intelectual como en lo moral. Así como ellos se hubiesen impresionado poco o nada con la idea de las penas morales, mucho menos les habría impresionado la idea de las penas temporales. Tampoco habrían comprendido una justicia basada en penas graduales y proporcionales, porque no se hallaban aptos para captar los matices a menudo delicados del bien y del mal, así como el valor relativo de las circunstancias atenuantes o agravantes. Cuanto más próximos se encuentran del estado primitivo, más materializados están los hombres. El sentido moral es el que se desarrolla más tardíamente en ellos, razón por la cual apenas pueden formarse de Dios y de sus atributos, así como de la vida futura, una idea muy vaga e imperfecta. Como lo asimilan a su propia naturaleza, Dios solo es para los hombres un soberano absoluto, aún más temible por ser invisible, a la manera de un monarca despótico que, encerrado en su palacio, nunca se deja ver por sus súbditos. Como no comprenden el poder moral, solo lo aceptan mediante la fuerza material y consideran que está armado con un rayo o en medio de relámpagos y tempestades, sembrando a su paso la ruina y la desolación, a la manera de los conquistadores invencibles. Un Dios manso y misericordioso no sería un Dios, sino un ser débil, al que le resultaría imposible hacerse obedecer. La venganza implacable, los castigos terribles, eternos, nada tenían de incompatibles con la idea que los hombres se formaban de Dios, nada que su razón rechazara. Dado que ellos mismos eran implacables en sus rencores, crueles para con sus enemigos y despiadados para con los vencidos, Dios, muy superior a ellos, debería ser aún más terrible. Ese tipo de hombres necesitaba creencias religiosas compatibles con su naturaleza todavía grosera, una religión exclusivamente espiritual, que fuera todo amor y caridad, no podía asociarse con la brutalidad de las costumbres y de las pasiones. Así pues, no debemos censurar la legislación excesivamente severa de Moisés, que apenas llegaba a contener a su pueblo indócil, ni tampoco que haya hecho de Dios un ser vengativo. La época requería eso, pues la apacible doctrina de Jesús no hubiera encontrado eco y habría resultado ineficaz. A medida que el espíritu se desarrollaba, el velo material se disipó poco a poco, y los hombres resultaron más aptos para comprender las cuestiones espirituales, pero eso ocurrió en forma gradual. En ocasión de su advenimiento, Jesús pudo proclamar un Dios clemente, así como referirse a su reino, que no es de este mundo, y decir a los hombres: amaos los unos a los otros, y haced el bien a quienes os odian, en tanto que los antiguos decían: ojo por ojo, diente por diente. Con todo, Cristo no pudo revelarles todos los misterios del porvenir. Él mismo lo dijo: todavía tengo muchas cosas para deciros, pero no las comprenderíais. Por eso os hablo en parábolas. En cambio, fue muy explícito en lo que respecta a la moral, es decir, a los deberes del hombre para con su prójimo, porque sabía darse a entender haciendo vibrar la cuerda sensible de la vida material. En cuanto a las demás cuestiones, se limitó a sembrar, bajo la forma alegórica, los gérmenes que deberían desarrollarse más adelante. La doctrina de las penas y las recompensas futuras pertenece a este último orden de ideas, sobre todo en relación con las penas. Cristo no podía provocar un quiebre brusco en relación con las ideas preconcebidas. Había venido para señalar a los hombres nuevos deberes. Ya era mucho que pudiera sustituir el odio y la venganza por la caridad y el amor al prójimo, el egoísmo por la abnegación.
Además, racionalmente no podía debilitar el miedo al castigo que se reservaba a los prevaricadores, sin debilitar al mismo tiempo la idea del deber. Dado que prometía el reino de los cielos a los buenos, ese reino estaba vedado a los malos, para hombres que sólo poseían una noción confusa de la espiritualidad del alma. La idea del fuego material no les resultaba chocante, puesto que formaba parte de la creencia común, tomada del infierno de los paganos, casi universalmente difundida. Por su parte, en el pensamiento de Jesús, el fuego eterno no era más que un símbolo, y poco le importaba que hubiera sido tomado al pie de la letra, en tanto sirviese de freno. Además, él sabía que el tiempo y el progreso se encargarían de explicar su sentido alegórico, sobre todo porque, según su predicción, el Espíritu de verdad acudiría para esclarecer a los hombres acerca de todas las cosas. La característica esencial de las penas irrevocables es la ineficacia del arrepentimiento. Ahora bien, Jesús nunca dijo que el arrepentimiento no fuera a contar con la gracia del Padre. Por el contrario, siempre que se le presentó la oportunidad, nos mostró a un Dios clemente, misericordioso, dispuesto a recibir al hijo pródigo que regresara al hogar paterno. Solo lo mostró inflexible con el pecador obstinado. Con todo, si bien llevaba el castigo en una mano, con la otra siempre ofrecía el perdón al culpable sinceramente arrepentido. Esta no es, por cierto, la característica de un Dios despiadado. También es oportuno destacar que Jesús nunca pronunció contra nadie, ni siquiera contra los mayores criminales, una condena irremisible. Cuán lentamente se despoja el hombre de sus prejuicios, de sus hábitos e ideas primitivas. 40 siglos nos separan de Moisés, y en la presente generación cristiana aún se observan resabios de las antiguas costumbres bárbaras, consagradas o al menos aprobadas por la religión actual. Volvamos al dogma de la eternidad de las penas. El principal argumento que se invoca a su favor es el siguiente, abre comillas: los hombres admiten que la gravedad de la ofensa es proporcional a la dignidad del ofendido. El crimen perpetrado contra un soberano, por ejemplo, dado que se considera más grave que el cometido contra alguno de sus súbditos, es penado con mayor severidad. Ahora bien, Dios es más que un soberano, puesto que es infinito. La ofensa dirigida a Él habrá de ser infinita y merecerá un castigo infinito, es decir, eterno. Cierra comillas. Ahora bien, una refutación es un razonamiento que debe tener un punto de partida, una base en la que se apoye, es decir, una premisa. Nosotros tomamos como premisa los atributos de Dios. Dios es único, eterno, inmutable, inmaterial, todopoderoso, soberanamente justo y bueno, infinito en todas sus perfecciones. Es imposible concebir a Dios de otra manera que no sea con infinitas perfecciones, pues sin ellas no sería Dios, y sería posible concebir a otro ser que poseyera lo que a él le faltara. Para que Dios se encuentre por encima de todos los seres, es necesario que ninguno pueda sobrepasarlo ni igualarlo en ningún aspecto. Por consiguiente, es necesario que sea infinito en todo. Dado que son infinitos los atributos divinos, no pueden aumentar ni disminuir, pues de lo contrario no serían infinitos, y Dios no sería perfecto. Si se le quitara la más mínima porción a uno solo de sus atributos, ya no sería Dios, puesto que podría existir otro ser más perfecto que Él. La infinitud de una cualidad excluye la posibilidad de que exista otra cualidad contraria que la disminuya o la anule. Un ser infinitamente bueno no puede tener la más mínima porción de maldad, así como un ser infinitamente malo no puede tener la más mínima porción de bondad. De la misma manera que un objeto no sería absolutamente negro si tuviera el más leve matiz de blanco.
ni sería absolutamente blanco si tuviera el más leve matiz de negro. Una vez establecido este punto de partida, al argumento enunciado más arriba opondremos los siguientes. Primero, solo un ser infinito puede hacer algo infinito. El hombre, dado que es limitado en sus virtudes, en sus conocimientos, en su poder, en sus aptitudes y en su existencia terrenal, solo puede producir cosas limitadas. Segundo, si el hombre pudiera ser infinito en cuanto al mal que hace, también lo sería en cuanto al bien, y entonces sería igual a Dios. Pero si el hombre fuera infinito en cuanto al bien que hace, no haría el mal, ya que el bien absoluto implica la exclusión del mal. Tercero, si se admite que una ofensa temporaria a la divinidad pudiera ser infinita, Dios, al vengarse mediante un castigo infinito, sería infinitamente vengativo. Pero si Dios es infinitamente vengativo, entonces no puede ser infinitamente bueno y misericordioso, dado que uno de esos atributos es la negación del otro. Si no es infinitamente bueno, no es perfecto, y si no es perfecto, no es Dios. Cuarto, si Dios es inexorable para con el culpable que se arrepiente, no es misericordioso, y si no es misericordioso, no es infinitamente bueno. Quinto, en ese caso, ¿por qué Dios impone al hombre la ley del perdón si él mismo no perdona? De ahí resulta que el hombre que perdona a sus enemigos y les retribuye el mal con el bien es mejor que Dios, pues él, indiferente al arrepentimiento de quienes lo ofenden, les niega eternamente hasta el más leve consuelo. Sexto, Dios, que está en todas partes y todo lo ve, también debe ver los tormentos de los condenados. Si él permanece insensible a sus lamentos por toda la eternidad, entonces es eternamente despiadado, y si es despiadado, no es infinitamente bueno. Séptimo, a estos argumentos responden que el pecador que se arrepiente antes de morir experimenta la misericordia de Dios, y que hasta el más culpable puede recibir esa gracia. Eso no se pone en duda, y es comprensible que Dios solo perdone al arrepentido y se mantenga inflexible para con los obstinados. No obstante, si Él es todo misericordioso para con el alma que se arrepiente antes de abandonar el cuerpo, ¿por qué deja de serlo para con la que se arrepiente después de la muerte? ¿Por qué el arrepentimiento solo es eficaz durante la vida, que es apenas un breve instante, y no en la eternidad que no tiene fin? Si la bondad y la misericordia de Dios están circunscriptas a un lapso determinado, entonces no son infinitas y Dios no es infinitamente bueno. Octavo, Dios es soberanamente justo. La justicia soberana no es la más inexorable, ni tampoco la que deja impunes todas las faltas. Es la que lleva una rigurosa cuenta del bien y del mal, y recompensa a unos y castiga a otros, con equidad y proporcionalmente, sin engañarse jamás. Si por una falta pasajera que resulta siempre de la naturaleza imperfecta del hombre, y a menudo del medio en que vive, el alma puede ser castigada por toda la eternidad, sin esperanza de clemencia o perdón. Entonces no hay proporción entre la falta y el castigo, y por consiguiente no hay justicia. Si el culpable vuelve a Dios, se arrepiente y solicita reparar el mal que ha hecho, eso implica un regreso al bien y a los buenos sentimientos. Pero si el castigo es irrevocable, ese regreso al bien no sirve de nada. Como el bien no es tomado en cuenta, no hay justicia. Entre los hombres, al condenado que se enmienda se le conmuta la pena, y a veces incluso se lo perdona. Así pues, hay más equidad en la justicia humana que en la divina. Si la condena es irrevocable, el arrepentimiento es inútil, dado que el culpable no tiene nada que esperar de su regreso al bien, persiste en el mal. De ese modo, Dios no solo lo condena a sufrir a perpetuidad, sino también a permanecer en el mal por toda la eternidad.
En eso no hay justicia ni bondad. 9. Puesto que es infinito en todo, Dios debe conocer todo, tanto el pasado como el futuro. Debe saber en el momento en que crea un alma si ésta fracasará de forma tan grave como para que reciba una condena eterna. Si no lo sabe, su sabiduría no es infinita y, en ese caso, no es Dios. Si lo sabe, crea voluntariamente un ser condenado desde su formación a recibir torturas sin fin y, en ese caso, no es bueno. Si Dios, alcanzado por el arrepentimiento de un condenado, puede desplegar su misericordia sobre él y sacarlo del infierno, entonces ya no hay penas eternas y el juicio emitido por los hombres queda revocado. 10. Así pues, la doctrina de las penas eternas absolutas conduce forzosamente a la negación o a la disminución de algunos de los atributos de Dios. Por consiguiente, esa doctrina es inconciliable con la perfección infinita. A partir de ahí, se llega a la siguiente conclusión. Si Dios es perfecto, la condena eterna no existe. Si existe, Dios no es perfecto. También se invoca a favor del dogma de la eternidad de las penas el siguiente argumento, abre comillas: la recompensa concedida a los buenos, puesto que es eterna, debe contraponerse al eterno castigo. Es justo que el castigo guarde relación con la recompensa. Cierra comillas. Ahora bien, ¿para qué crea Dios el alma? ¿Lo hace para que sea feliz o para que sea desdichada? Es evidente que la felicidad de la criatura es el objetivo para el que fue creada. De otro modo, Dios no sería bueno. El alma alcanza la felicidad por su propio mérito. Una vez que ha conquistado ese mérito, no puede perder su fruto, y la felicidad eterna es la consecuencia de su inmortalidad. Sin embargo, antes de llegar a la perfección, el alma debe superar luchas y emprender combates para librarse de sus malas pasiones. Como Dios no la ha creado perfecta, sino susceptible de llegar a serlo, con el fin de que tenga el mérito de sus obras, el alma puede fracasar. Sus caídas son la consecuencia de su debilidad natural. Si tuviera que ser castigada eternamente debido a una caída, podríamos preguntar por qué Dios no la creó más fuerte. El castigo que ella sufre es una advertencia acerca del mal que hizo, y el resultado de esa advertencia debe ser devolverla al camino del bien. Si la pena fuese irremisible, su deseo de mejorar sería superfluo. En ese caso, el objetivo providencial de la creación no podría alcanzarse, porque habría seres predestinados a la felicidad y otros a la desdicha. Si un alma culpable se arrepiente, puede llegar a ser buena. Si puede llegar a ser buena, puede aspirar a la felicidad. ¿Sería Dios justo si le negara los medios para conseguirlo? Dado que el bien es el objetivo final de la creación, la felicidad, que es el premio al bien, debe ser eterna. El castigo, que constituye un medio para llegar al bien, debe ser temporario. La más elemental noción de justicia, incluso entre los hombres, establece que no se puede castigar a perpetuidad a quien muestra el deseo y la voluntad de hacer el bien. Fin. Nota final. Aquellos que pretenden encontrar en la Biblia la justificación de la eternidad de las penas pueden oponerse textos contrarios que no dejan ninguna equivocación. Los siguientes versículos de Ezequiel son la más explícita negación de las penas irremisibles. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. ¿Acaso deseo la muerte del impío? Dice Dios el Señor. ¿No deseo más bien que se convierta y que se aparte del camino del mal y que viva? Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Decidles estas palabras: por mi vida, dice Dios el Señor, que yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se convierta, que deje su mala vida y viva. Fin de la narración.